El tema de Assange sigue siendo muy complicado. Por eso hoy vamos a hablar con la abogada especialista en derechos humanos, María Dolores Miño, quien es la directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. Además, ella es docente universitaria de la Universidad Internacional. Vamos a aprender cómo funciona el derecho en distintas regiones del mundo, que se los ha agrupado bajo el nombre de familias jurídicas. Los vamos a contrarrestar, los vamos a diferenciar y así ustedes tendrán un mapa más o menos general de cómo funciona el derecho alrededor del mundo. María Dolores, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal? Por la invitación a ustedes, gracias. Te invito al sillón de la foca y te invito a que Gracias. nos cuentes, que nos compartas lo que tú conoces, lo que tú sabes de este caso como abogada especialista en derechos humanos. Este es un tema difícil, pero vamos directo a lo más complejo. ¿Cómo quedó el Ecuador frente al mundo en cuestión de derechos humanos después de Assange? Yo creo que no muy bien, porque al final de cuentas, independientemente de que nos cause simpatía o antipatía a Julian Assange, a pesar de que sí es cierto que violó las normas de convivencia, también él tiene como ser humano unos derechos mínimos que debería respetar el Estado. El primer derecho es a no ser enviado a un lugar donde pueda su vida y su integridad correr riesgo, y otros derechos procesales que tampoco, creo yo, han sido observados. Entonces, por ese lado, creo que la respuesta, desafortunadamente, es que quedamos muy mal. Muy mal como país. Además, esto va más allá, como tú dices, una cuestión de las heces de las paredes, la patineta. Esto es todo un proceso engorroso, ¿no? Vamos con la nacionalidad ahora. Él es ecuatoriano, no es ecuatoriano, se dice que fue ilegal como se le entregó. ¿Eso elimina su nacionalidad de inmediato? ¿Cómo funcionan leyes de esto? Efectivamente, su nacionalidad fue entregada con fraude y con violación a la ley. Ahora, para declarar eso habría que hacer un proceso administrativo que requiere tiempo y después de ese proceso declarar la nulidad. ¿Qué quiere decir? Que al menos tenemos dos instancias complejas que habría que haberse agotado, no se lo hizo, y si se lo hizo, de todas maneras, a Julian Assange en ningún momento se le permitió defenderse, se le permitió alegar en contra, presentar abogados, que son lo que se llama garantías mínimas del debido proceso. ¿Y no influye en esta decisión del país el hecho de que Assange se haya metido en asuntos de otros estados, haya violado los tratados de convivencia? ¿Eso no sirve como justificativo para quitar el asilo a Assange? ¿Cómo funciona? Explica a la gente que nos ve cómo funciona eso, porque hay una cuestión de balanza acá, ¿no? Efectivamente, el asilo perfectamente puede ser levantado si es que la persona asilada no respeta las normas de convivencia o si, como fue este caso, porque de hecho lo fue, ha violado esta norma de no generar actos de incidencia en la política de otros países. Eso es cierto, pero en este caso había un tema adicional, que si se le envía a ciertos países, por ejemplo en Estados Unidos, su vida y su integridad podría correr riesgo y existe un principio de derecho internacional que prohíbe a los estados hacer esto. Y haciendo un balance, era más importante proteger este principio de su vida y su integridad personal, este principio que se llama no devolución, a el levantamiento del asilo por las razones que son efectivamente muy bien fundadas. Siempre está primero la vida de una persona. Por supuesto. Siempre, y esta es la obligación principal que tenía que observar el Estado. Assange es una persona incómoda, no es santo de mi devoción, le soy súper sincera, pero también como abogada de derechos humanos hay que reconocer que todas las personas, así nos caigan un poco mal, son titulares de derechos humanos y hay que respetarlos. Y que las necesidades políticas de momento, porque esto era una necesidad política, no pueden ser justificativo para sacrificar los derechos que tenemos todos, porque sentamos un precedente nefasto. El precedente es, si yo soy políticamente incómodo al gobierno de turno, dejo de tener derechos. Ese fue el mensaje atrás de lo que pasó con Assange. Como una pieza, un peón de este ajedrez internacional se desechó sin importar qué iba a pasar con Assange. Y yo te pregunto ahora, ¿tú qué crees que va a pasar con Julian Assange ahora? Bueno, Reino Unido ha otorgado una carta donde se compromete a no enviarlo a un país donde su vida y su integridad corre riesgo. Entonces, quiero confiar que ellos van a cumplir con eso, pero finalmente será una decisión política y podría ser revertido. Esperemos que no pase. Si pasa eso, podría ser enviado a Estados Unidos y ahí habría que ver cuál es el nivel de pena que él va a sufrir. Podría, dicen algunas personas, sufrir pena capital. Por otro lado, desde una perspectiva de derechos humanos, creo yo, desafortunadamente tengo que decirlo, que este caso va a generar responsabilidad internacional para el Estado. ¿Podría Julian Assange enjuiciar al Estado ecuatoriano a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte? Y eso es perjudicial, primero porque la imagen del Ecuador en materia de derechos humanos se deteriora, pero si es que efectivamente este caso logra prosperar, llega a la Corte y la Corte condena a Ecuador, si condenara a Ecuador, al Ecuador le toca pagar indemnizaciones y esas indemnizaciones se pagan con la plata de todos nosotros. Y bueno, esta es una cuestión muy compleja, muy complicada y creo que tú eres profesora. Yo soy docente, sí. Creo que
va a ser un muy buen ejemplo para saber cómo no se hacen las cosas ahora. Yo les digo eso a mis alumnos, así, el día de hoy, esto es lo que no tienen que hacer en su vida profesional. Aprendan del Ecuador, así no se hacen las cosas. Los don'ts. Y yo les digo, primero, gracias, Lolo. Y segundo, también les digo, aprendamos que en cuestión de derechos humanos, el individuo siempre está primero, más allá de cualquier juego político.